I'm always honored when I stand before men and women of God. Siempre es una honra estar de pie frente a hombres y mujeres de Dios. I'm always overwhelmed by the sense of destiny and purpose Me abruma ese sentir de propósito y destino that is in this kind of gathering. que ocurre, que está en este tipo de reuniones. Whether you pastor a small home church Sea que pastorean una iglesia en casa or a great mega church o una mega iglesia or anything in between, o lo que sea que ocurra en el the medio. purposes of the kingdom of God bring us together as one. Los propósitos del reino de Dios es traernos como uno. And you carry a unique calling from God, Y cargan un llamado único de parte de Dios. intentionalized for the equipping of the body of Christ for the work of the ministry. Intencionalmente para equipar a la iglesia de Dios para el ministerio. And tonight, I know we're going to be licensing some pastors and some leaders, Y esta noche vamos a estar licenciando a algunos ministros, but I want you to think pero quiero que piensen about your call. de su llamado. I want you to go back to that moment when you had that sense of the call of God in your life. Quiero que regresen a ese momento donde sintieron eso, el llamado que Dios había puesto en sus For vidas. some of you, your imagination went immediately with that call Para algunos de ustedes, ahora que lo dije, fueron directamente a ese momento que recibieron ese llamado, sintieron un llamado. to great and splendid possibilities. De cosas grandiosas, grandes posibilidades. For others, it came with some sense of trepidation and uncertainty. Para otros de nosotros vino con un poquito de incertidumbre, un What poquito does this mean? de duda. ¿Qué significa esto? What is my life going to look like? ¿Cómo se va a ver mi Where vida? is this going to take me? ¿A dónde me va a llevar? How will this affect my family? ¿Cómo va a afectar esto a mi Will I familia? ever have a family? ¿Voy a tener una familia? Will I be consigned to difficulty and hardship and lack? ¿O simplemente se me va a dar una vida de dificultad? What will life be and what will it look like? ¿Cómo se va a ver la vida? For others of you, Porque otros de ustedes deep sense of humility hay este sentimiento de humildad, grabbed your soul, posición de humildad, overwhelmed by the idea that God would call you into such a thing y que se abruma y decirle, wow, cómo Dios me ha llamado para tal cosa. as to serve Him by serving the body of Christ. Sirviéndolo a Él, sirviendo a la iglesia de Cristo, lo estoy sirviendo a Someone to Él. talk to you about the call of God. Alguien que te habla del llamado de For Dios. those that you've served the Lord for decades, Para aquellos que han servido al Señor ya por I décadas, pray for a fresh fire and a fresh wind to blow across your soul. yo oro por un fresco fuego, un fresco viento que venga a sus For vidas. those that are beginning their journey, Para aquellos que están comenzando también su temporada, that the flames that you feel in your spirit today que esa llama que sientes en tu espíritu hoy will only grow and enlarge in your purpose and your focus for God. solamente se encienda aún más y los abrume para que ustedes puedan cumplir. But every one of us Pero cada uno de nosotros will experience a call vamos a experimentar un llamado that is unique to how God has placed His destiny in our life. que es único, que Dios puso un destino en nuestras vidas. We have multiple examples through the scriptures. Tenemos muchos ejemplos en las escrituras. We've got the examples of Moses, Ejemplos de Moisés, of Abraham, Abraham, of Joshua, Josué, of Elijah, Elías, of Elisha. Eliseo. We've got the calling that was placed upon the disciples with Jesus. Ese llamado que también recibieron los apóstoles del mismo Jesús. The powerful moment when Paul was called to come and follow Jesus. Ese poderoso momento cuando recibió Pablo el llamado de seguir a Jesús. The various prophets and leaders. Diferentes profetas y líderes. Not one call is identical. Ni un llamado es igual. One call is exactly the same. Ni un llamado es exacto que el otro. They all carry within them God's unique purpose. Todos cargan dentro de ellos un propósito único. And while the intention of the calling is the same, Y aunque la intención del llamado es el the mismo, message of the calling is the same, el mensaje de Dios es el the mismo, one who called us is the same. aquel que nos llamó es el It is mismo, going to be manifest in unique ways se va a manifestar de una manera única in and through those that He calls. en y a través de aquellos So que I'm fueron gonna talk llamados. about Isaiah for just a moment. Entonces quiero hablarles acerca de Isaías por un In Isaiah momento. chapter 6, En Isaías capítulo the 6, Bible describes that La- in the year that King Uzziah died, la Biblia describe
que en el año del rey Usías murió, he saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. él vio al Señor en su trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. For 5 chapters, Por 5 capítulos, Isaiah has been prophesying. Isaías ya había estado He's been profetizando. operating in his gifts. Y había estado operando en sus He dones. is being added to the canonical records of the scriptures. Había sido añadido en escrituras canónicas. He has the sense of God's purpose. Tenía el sentido de los He propósitos has de the Dios. sense of God's direction. El sentido de la dirección de He Dios. has the sense of God's hand and authority over his life. Tenía el sentido de la mano de Dios sobre su vida. But today, Pero hoy he's going to get a call. va a tener un llamado. Today, everything is about to change. El día de hoy algo va a cambiar. Some of you have been serving Algunos de ustedes habían estado in sirviendo the sense of what God has called you to. en ese sentir de lo que Dios les había llamado a You're hacer. growing in your gifts and your graces. Están creciendo en sus dones y en su gracia. You're discovering that which God has placed within you. Están descubriendo aquello que Dios ha depositado dentro de But it doesn't ustedes. have the true clarity of what that call truly is. Pero no tiene una verdadera claridad de cuál el llamado realmente es. But the impetus for this calling Pero el propósito de este llamado was the national and spiritual unrest of Israel. era lo que él iba a profetizar y lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. King Uzziah, who started as a good king, a godly king, El rey Usías, que empezó siendo un buen rey, serving the people well, sirviendo al pueblo bien, pulling down the Ashtaroths and the Baals and the high places. destruyendo los ídolos baales en los lugares altos. All of a sudden, in his later years of life, De pronto, en sus he días, begins to fall in his own sense of self-value and empowerment. en sus últimos días se empezó a llenar King de Uzziah drifts away. su propio valor y empezó a desviarse. But even though he was ended his time in his kingdom in a poor way, Y aunque he was terminando su vida en su reinado de una mala manera, he was still a stabilizing force over the nation for decades. aún así fue un reino que estabilizó por muchas décadas. Now the future is uncertain. Pero ahora el futuro es Now incierto. the nation is without a rudder. Ahora el futuro no tiene dirección. Now they're uncertain about what's going to happen. Ahora era incierto lo que iba a pasar. Leaders will rise. Líderes se levantarán, National leaders, líderes nacionales, spiritual leaders, líderes espirituales, educational leaders, líderes en educación, leaders in families. líderes en They familias. will rise Se levantarán and they will fall. y también And caerán. if we place our eyes on people, Y si ponemos nuestros ojos we en can las be shaken personas, to our core. podemos ser sacudidos But en it's in nuestro this núcleo. moment Pero es en este momento That the prophet of God que el profeta de Dios is in the temple of the Lord está en el templo del Señor and he's seeking the Lord y está buscando de about Dios the national direction of the nation. de cuál va a ser la dirección nacional de Israel. And God gives him an outstanding revelation. Y Dios le da una revelación And impresionante. the revelation Y la revelación isn't about the next man who's going to sit on the throne. no se trata acerca del siguiente hombre que estará en el The trono. revelation isn't about the next person who's going to rule. La revelación no era la siguiente persona que gobernará. It is the revelation of the one who always rules. Era la revelación de aquel que siempre reina, que siempre And who gobierna is always calling the shots in the earth. y que siempre está tomando las decisiones aquí en la tierra. Isaiah sees the Lord sitting on the throne, Isaías ve a Dios sentado en el trono, not fretting, not wringing his hands, no teniendo sus manos, no estando ansioso, but he's high and lifted up. sino que está levantado And the train of his robe and his glory filled the temple. y sus faldas llenaban el templo. And he sees this incredible scene Y ve esta hermosa escena of the cherubim that minister before the presence of God. de los querubines que ministraban el trono de Dios. And they have 6 wings. Y tenían 6 alas. With 2 they cover their face. Con 2 cubrían sus With rostros. 2 they cover their feet. Con 2 cubrían sus pies. And with 2 they fly around the throne of God. Y con 2 volaban alrededor del trono de Dios. And they're declaring, Y están declarando: Holy, holy, holy Santo, santo, santo is the Lord of hosts. es el Jehová de los The whole ejércitos. earth
Toda la tierra is filled with His glory. está llena de su gloria. And the Bible says the posts of the doors of the temple begin to shake. Y la Biblia dice que las puertas del templo empezaron a The very sacudirse. foundations begin to quake. Los mismos fundamentos empezaron a Because of the romperse voice of these powerful servants of God. por la voz de los siervos del Dios And the room was poderoso. filled with the glory of the Lord. Y la habitación se llenó de la gloria de Dios. And when He sees this, Y cuando él ve He declares, esto, woe is me. declara, ¿quién soy yo? I'm undone. Yo no estoy I'm a completo. man of unclean lips. Yo soy un hombre que no tiene I los dwell in labios the midst of a limpios. people of unclean lips. Y estoy en medio del lugar de personas de labios que no son But limpios. then one of those servants, those seraph servants, Pero uno de los ángeles grab a coal from the altar agarró un carbón del altar with a live tongue and places it upon his lips. y lo puso en sus labios. And he says, behold, this has touched your lips. Le dijo, esto ha tocado tus labios. Your iniquity is taken away. Tu iniquidad se es Your sin retirada. is purged. Tus pecados son perdonados. And then he hears this. Y escucha después esto. Whom shall I send? ¿A quién enviaré? And who will go for us? ¿Y quién caminará frente a nosotros? And Isaiah said, Isaías respondió, here am I, aquí estoy, send me. envíame a mí. How many have answered that call? ¿Cuántos han respondido a ese llamado? Here am I, Aquí estoy, send me. envíame a mí. The call of God El llamado de Dios is not about what you're supposed to do. no se trata acerca de lo que tienes que hacer. The call of God El llamado de is Dios the revelation of God es la revelación de Dios as He is. de cómo es Él realmente. This is the birthplace of ministry. Este es el nacimiento del ministerio. See, it is the servant seeing God ¿Sabes? Es el siervo in a viendo a way you've Dios never seen Him before. de una manera que nunca lo habían visto. Isaiah had had his experiences with God before this. Isaías había tenido ya experiencias He con had su Dios. prophesied under His anointing. Había ya profetizado bajo He su had unción. prophesied with the prophetic unction of the Holy Spirit. Había profetizado con la unción poderosa del Espíritu He Santo. had insights and perspectives as God graced him. Tenía perspectivas únicas de cómo le mostraba el Señor. But now he's seeing God. Pero ahora vio a Dios. He knew about God. Él conocía, sabía de He read Dios, about God. había leído de He knows what the Dios, scriptures have said about God. sabe que decía las escrituras But de now he Dios, sees God pero ahora él ve a for Dios who He is. por quién es Él. The calling of the minister El llamado del is ministro to first have a clarity, a vision about who God es is. primero tener una claridad de ver quién es Dios. Because once you know who He is, Porque una vez que tú sepas quién es Dios, then you know that nothing you will face after that entonces sabrás que nada de lo que tú puedas is enfrentar greater después than He is. es más grande de quién es Él. There's nothing you will experience in life No habrá nada de que puedas experimentar en tu vida that can overcome the reality que puede sobrellevar la realidad of who God is. de quién es Dios. He is the risen Lord. Él es el Dios He resucitado. is the King of Kings. Él es el Rey de Reyes. He is the Most High God. Él es el Dios que está en lo There's más no one alto. above him. No hay alguien más There's no arriba. one beside Him. No hay nadie a su He costado. rules all. Él reina He todo. is in all. Él está en todo And He conquers all. y conquista todo. This is the God Este es el Dios that you are called to serve. que tú estás llamado a Your servir. calling isn't just how you serve people. Tu llamado no solamente cómo sirves a las personas. Your calling begins with how you serve God. Tu llamado empieza de cómo tú Who ves is a he to Dios. you? ¿Quién es Él para ti? What's your vision of Him? ¿Cuál es tu visión de Él? Is He a God that is limited? ¿Es un Dios limitado? Is He a God that's restrained by the circumstances that you've been called to minister to? ¿Es un Dios restringido de las circunstancias que estás viviendo? Is He a God that's still Lord when there's chaos that's ruling and reigning? ¿Es un Dios que aún sigue siendo Dios cuando hay cosas y caos pasando alrededor? Jesus warned us Jesús that nos heaven and earth advirtió would pass away. que los cielos y la tierra But pasarán, God's word would never pass away. pero su palabra nunca pasará. Listen. The call of God always begins Escuchen, el llamado de Dios With siempre how I see comienza God. de cómo veo a Dios and how I am to minister unto Him.
y cómo yo le ministro a él. All ministry Todo ministerio has to flow from that place. tiene que fluir desde ese lugar. If we see our calling as to a people or to a place, and it can include that. Si vemos nuestro llamado a un lugar, a un pueblo, a personas, y sí, puede incluir eso. But if the foundation, Pero si el fundamento, the focus el enfoque is not Him, no es él, we miss nos perdemos the true clarity and alignment la verdadera claridad y alineamiento. because people will fail you. Porque la gente te va a The fallar. very people you're called to serve, Esas mismas personas a quien has sido llamado a servir they'll disappoint you. te van a decepcionar, They'll hurt you. te lastimarán. Anybody here know what I'm talking about? ¿Alguien sabe aquí de lo que estoy hablando? Only three. Only three. Solo 3. A ver, manos. Christians are better in Peru than America. Creo que los cristianos son mejores en Perú que en Estados Unidos. So we're called to serve people in His name. Somos llamados a servir a personas en su nombre. So the call of God Así que el llamado de is Dios based on revelation. está basado en The revelación. revelation, the unveiling La revelación, ese que se descubre of the mystery of the gospel. del misterio del Evangelio. This is what Paul wrote in Ephesians 6, verse 19. Esto escribió Pablo en And also Efesios. for me, También para mí, that words may be given to me esas palabras que se me fueron dadas a mí, in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, al abrir mi boca para proclamar el misterio del for Evangelio, which I am an ambassador in chains, del cual yo soy embajador en cadenas, that I may declare it boldly que yo lo declare de manera audaz, as I ought to speak. así como yo hablo. What is the mystery of the gospel? Amigos, ¿cuál es el misterio del Evangelio? Colossians tells us it's Christ in you, the Colosenses. hope of glory. Colosenses nos dice que es Dios en ti, la esperanza de gloria. That God came in human form, Que Dios vino en forma humana, the holy, majestic ruler of all, ese Dios majestuoso que reina todo, and He took our life tomó nuestra vida, and He lived it in perfection. la vivió en perfección. He was pronounced guilty for our sin, Él le pronunciaron culpable por nuestros pecados and He was placed on a cross y fue puesto en una cruz where He paid the divine penalty, donde pagó la penalidad divina and He died as a consequence. y murió en su consecuencia. But on the third day, Pero en el tercer día, by the power of God, por el poder de He Dios, picked up His life, Él recogió and su He vida rose from the grave, y Él salió de la having death and tumba hell in His hands. teniendo al infierno en sus He's manos given us His life y nos ha dado su vida in exchange for a life of death. por intercambiándonos de la vida de muerte. Let's talk about Jesus. Hablemos de Jesús. Let's talk about His goodness. Vamos, hablemos de su Let's talk bondad. about His power. Hablemos de su poder. Let's talk about His majesty. Hablemos de su majestad, That He is the true and living God que es el único that verdadero breaks every Dios stronghold. que rompe cualquier God atadura. is revealed in His exalted place. Dios es reverenciado y levantado en el lugar de, He's high and lifted up. en su lugar de altura. Él los seguimos siendo Jesus said, if levantados. I'm lifted up, Jesús dijo, si yo soy I'll levantado, draw everybody to me. yo voy a atraer a todos a mí. My job isn't to get people to the cross. Mi trabajo no es llevar gente a la My cruz. job is to lift Jesus up. Mi trabajo es levantar a Dios, levantar I a lift Jesús. Jesus up. Si yo levanto a Jesús, I reveal Christ in the earth. yo revelo a Cristo acá en I la reveal tierra. Christ in me. Yo revelo a Cristo en And mí. people are attracted La gente está to atraída Jesus. a Jesús. The mystery El that misterio. there's victory over sin. Que hay victoria victory sobre el over death. pecado, sobre la There's muerte. victory over sickness. Hay victoria sobre There's la victory enfermedad. over fear. Hay victoria sobre el His temor. name is Jesus. Y su nombre es He Jesús. rules and reigns over it all. Él reina sobre todo. His robe Sus filled the ropas, temple. sus faldas llenaron el templo.
His robe represents his authority and his glory. Estas ropas representan su autoridad y su gloria. The knowledge of the Lord is to cover the earth like the waters cover the sea. El conocimiento de Dios cubre la tierra así como And the todo cubre glory el and the agua. authority of God is to fill the church. Y la gloria de Dios para cubrir la iglesia. But he just doesn't see God. No solamente ve a Dios, He also sees how ministry is relating to God before his throne. sino Isaías también ve cómo el ministerio es de los ángeles sirviéndolo a He Dios. sees these seraphim, these seraph servants. Él ve esos siervos, los serafines. The word seraphim La palabra serafín means fiery ones. significa aquellos que están prendidos. There's this projection of glory or heat or fire Hay flowing una out of them. proyección de calor, de fuego que sale de ellos. And he begins to not just see who God is, Y comienza no solamente viendo quién es Dios, but he sees a type of what he's to be. pero ve un tipo de cosas que Él es. He's to be white hot Él tiene que estar, imagínate, caliente, así hirviendo and before the throne of glory, ante el trono de gloria, empowered by the power of the Holy Spirit empoderado por el poder del to Espíritu minister Santo before the throne. para ministrar delante del trono. These seraph servants Esos siervos are serafines ministers before the throne. son ministros ante el I want you trono. to hear something today. Y quiero que me escuchen. I want you to hear that the key to longevity in ministry Quiero que me escuchen porque la clave para estar largo tiempo en el is to ministerio stay on fire in front of the throne of God. es estar en fuego delante del trono de Dios. The key to longevity of ministry La clave de longevidad para is to en el recognize you ministerio serve and worship Him es reconocer que tú le before alabas all a and Él anything. antes que todo. But there are three wings, Pero recuerden, hay tres pares de three alas. sets of wings. Tres pares de alas. And these sets of wings describe three attributes Y estas describen tres atributos that need to exist with fiery servants of God. que tienen que existir para aquellos que ministran a Dios. One of the great challenges of ministry Uno de los grandes desafíos en el ministerio, is that circumstances, las circunstancias, disappointments, desilusiones, setbacks, a las cosas que te atrasan, que te faltan, betrayal, traición, hurt dolor, will begin to diminish our empiezan passion, a apagar nuestra pasión. our fire for God, Ese fuego por Dios, our fire in the Word. este fuego por la palabra. We soon find ourselves being more motivated to be in other environments than being in the environment of His presence. De pronto somos motivados a estar en otros lugares que en su presencia. We find ourselves starting to serve other things. Nos encontramos sirviendo en otros lugares, a Or we otras stay faithful personas. to doing what we've done, but we don't carry the passion to continue to do it. O saben, nos mantenemos fieles haciendo lo que hacemos, pero nuestra pasión, It starts corazón no está ahí. becoming form and ritual. Se comienza a ponerse como un ritual nada más. Starts becoming process Es simplemente un proceso, and responsibility. una responsabilidad. We begin to filter the ministry differently Comenzamos a filtrar el ministerio de una forma, because we've gotten something between us and the throne. porque tenemos algo entre nosotros y el trono. And the enemy will be careful Y el enemigo va a tener cuidado to keep inserting these things para seguir insertando estas cosas, that creates these barriers. que crea estas barreras. Because if he can make us cold, Porque si Él nos puede lograr enfriarnos, hacer ese carbón if he frío, can diminish the fire, si Él puede hacer que el fuego sea más bajito, the passion of God la pasión de Dios, that creates a passion for the world, que crea la pasión por that el creates a mundo, passion for the church, que crea la pasión por la that creates a iglesia, passion for the lost, que crea esa pasión por el that perdido, creates a passion for the family, que crea esa pasión por la that creates a familia, passion for restoration, que crea la pasión por that creates a restauración, passion for breakthrough and healing. que crea esa pasión por It all libertad. starts around the throne of Almighty God. Todo comienza en el trono del Dios So Todopoderoso. I must ever keep my
passion alive. Entonces siempre debo mantener mi pasión viva. And there are 6 wings, Y hay 6 alas, 3 sets, 3 pares, that help these seraph servants que ayudan a esos siervos serafines serve before the throne of God. servir delante del trono de With Dios. 2, Con 2, they covered their face. cubren sus rostros. Humility. Humildad. Your passion is not found in the loudness of your Tu voice, pasión no impacta más por how cuánto high you can kick gritas, your heels, por cuánto puedes patear hacia arriba, how many posters and pictures and Instagram posts you're on. cuántos posts, cuántos reels, cuántas cosas que puedes colgar. Your passion and your fire Tu pasión y tu fuego is never more realized no es más claro than in your humility before God. que en tu humildad delante de tu Dios. The recognition that I have nothing. Ese reconocer que no tienes nada, It's not my face that matters. porque no es mi rostro el que importa, It's his face that es matters. su rostro el que importa. It's not whether people see me. No es cuando la gente me ve a mí, Do they see him? si es que lo pueden ver a él. It's not if I'm getting the credit, No es que si yo estoy tomando el crédito, but he's getting the credit. no que si él está tomando el crédito. And that humility Y esa humildad brings us close nos atrae to the fire of his presence. al fuego de su presencia It begins to keep us balanced, y nos mantiene balanceados, stabilized, estabilizados, not insecure no inseguros, in moments when somebody else is recognized en momentos cuando otro es for the reconocido thing that I worked so hard to do. por esas cosas que yo hice. As long as Jesus Mientras Jesús gets the praise. sea glorificado. Passion begins, the fire of God begins to drain out of us. El fuego de Dios, esa pasión empieza a salir de nosotros. When all of a sudden we start contending for credit Cuando empieza a salir and de nosotros, acknowledgement cuando empezamos a querer reconocimiento, and cuando the pat empezamos on the back a querer un and crédito, the affirmations una afirmación, un bien that hecho, our flesh so long for. que nuestra carne está desesperada por esa But God said, afirmación. if you're going to serve me, Pero Dios te dice, si tú You've quieres gotta servirme a mí, decrease. tienes que and I've decrecer got to increase. y yo tengo que crecer. Paul said, I've counted all things for loss. Pablo dice, yo conté todo como and basura consider them as dung, y todo como basura. that the excellency of Christ might be revealed in me. Que la excelencia de Dios sea revelada en mí. Restore your spiritual passion. Así que restauren su pasión. Cast off the desires. Quítense esos Be deseos acknowledged for that de querer ser which reconocidos only Christ should be acknowledged for. por eso que solamente Dios debería ser reconocido. This will create roads that you will never be able. These will create roads of opportunity. Esto va a crear caminos de oportunidades. This will take you to places. Esto les va a llevar a lugares. Why? ¿Por qué? Because God can trust you with the power. Porque Dios te puede confiar con poder. God can trust you with the authority. Dios te puede confiar con autoridad. Amen. Amén. The other set of wings covered his feet. El otro par de alas cubren los pies. This is where we get guidance and direction. Es en los pies que nosotros podemos tener Your dirección word, y Lord, guía. is a lamp to my feet and a light to my path. Tu palabra es lumbrera a mi camino. He makes our feet like hinds feet, Hace nuestros pies that we might go to high places. como una guía para poder llegar a esos altos lugares. This is the place where I don't look for my own direction. Este es el lugar donde nosotros debemos que dejar de buscar nuestra propia dirección. Pastor Guillermo was telling me how his parents sent all of their sons and daughters to America to be trained in college. Pastor Guillermo nos estaba contando que sus padres enviaron a sus 3 hijos a estudiar al extranjero, a Because at Estados Unidos. At the time, there was no opportunities in Peru. Porque en aquel momento no había oportunidad en el Perú. They said, when you get there, do everything you can to stay in America. Y después les dijeron a los 3 hijos, hagan lo que sea para quedarse en And Estados Guillermo Unidos. is
Pastor Guillermo is getting his engineering degree. Y el pastor Guillermo está obteniendo su carrera de ingeniería, And he's como drawing saben, close to God. y se estaba acercando a And he Dios. starts to hear a Y voice. empecé a escuchar una voz: Go to Peru. anda a Perú. But Lord, my dad doesn't want me to come back to Peru. Pero Señor, mi papá no quiere que vaya a Perú. My mama wants me to stay in the United States. Mi mamá quiere que me quede en Estados Unidos. But he listened to the voice of God because he wasn't looking for his heart to guide his direction, Pero él escuchó la voz de Dios y no la voz de su corazón or para even la, his parents to guide his direction. la guía correcta, la dirección God was correcta. calling him back to something that he hadn't even been trained for. Dios lo estaba regresando a un lugar que ni siquiera él había estado verdaderamente entrenado para enfrentar. Because God's ways Porque los caminos de Dios aren't ours. no son los nuestros. His thoughts Sus pensamientos aren't ours. no son los nuestros. As high as the heavens are above the earth, Mientras más los cielos so son his ways are above our ways. más altos que la tierra, así And son his sus thoughts are caminos. above our thoughts. Son más altos que los nuestros. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. So I don't come to God with what I want to do. Así que no vengo a Dios con lo que quiero I hacer. come to God with what do you want me to do? Vengo a Dios con lo que ¿qué quieres hacer tú conmigo, I don't Señor? come to God with I want to go here. No vengo a Dios, Señor, yo quiero ir ahí. I come to God and God, I say, Lord, where do you want me to go? Me acerco a Dios y le pregunto, Señor, ¿dónde quieres que vaya? Here am I, Lord. Aquí estoy, Señor. Send me. Envíame a mí. If it's Argentina, I'll go to Argentina. Si es Argentina, me voy para If Argentina. it's Peru, I'll go to Peru. Si es para Perú, me voy para Perú. If it's Kansas City, I'll go to Kansas Si City. es la ciudad de Kansas, me voy para If Kansas. it's Bolivia, I'll go to Bolivia. Si es para Bolivia, me voy para If it's Bolivia. Serbia, I'll go to Serbia. Si es para Serbia, me voy para Wherever Serbia. you tell me to go, Lord. Donde sea que me I pidas know que it vaya, doesn't make Señor. sense. Sé que no tiene I know sentido. it doesn't seem to fit. Sé que parece que no But encaja. my life is not my own. Pero mi vida no es mía. Where he leads me, Donde quiera que Él me I guíe, will follow. yo seguiré. Two, he covered his face. Dos cubrían su rostro. Two, he covered his feet. Dos cubrían sus pies. I'm not going to trust my ways. No voy a confiar I'm mis not going to go my caminos. own direction. No voy a caminar mi propia dirección. You can't stay passionate for God No puedes mantenerte apasionado por if Dios you're always running off on your own direction. si estás caminando en tu propia dirección. And then you land in the pit of your own Y misery. después te quedas en el lugar de tu propia miseria. And then ask God, why did you send me here? Y le preguntas a Dios, Señor, ¿por qué me mandaste aquí? It creates coldness. Porque crea esto después enfriamiento. But the last two Pero los últimos dos is Holy Spirit leadership. es revelación de alabanza. Holy Spirit, with two wings, he flew. Porque con dos alas voló. This is the ability of God Esta es la habilidad de Dios to raise us above para levantarnos sobre obstacles obstáculos, and barriers, barreras, problems, problemas, circumstances, circunstancias, hardships. momentos difíciles. The Bible tells us in Isaiah La Biblia nos dice en that they Isaías that wait on the Lord que aquellos que esperan en el will be Señor renewed in their strength. serán renovados en fuerza. They will mount up with wings. Ellos se les dará Like alas eagles. como las águilas. I've watched eagles fly. Yo he visto águilas volar. They don't flap their wings very much. Y no es que ellos estén haciendo así con sus alas. That's what pigeons do. Eso hacen las palomas. That's what chickens do. Eso hacen las gallinas. They flap their wings. Así hacen con sus alas. But eagles, Pero las águilas, they hold out their wings ellos extienden and sus they alas learn y aprenden how to identify cómo identificar and flow y cómo fluir with the thermal currents por esas corrientes in the atmosphere. en la atmósfera.
Sometimes it takes them very high. Porque a veces los lleva Sometimes alto, it takes them over here. a veces los lleva por Sometimes, aquí, but they learn how to navigate, pero aprenden a navegar, not trusting their own strength to get them above their problems. no confiando en su propio intelecto, Trust their own power to break through their obstacles. sino confiando en su propia but learning inteligencia how por to los trust obstáculos, the leadership sino aprendiendo cómo confiar en el liderazgo of the Holy Spirit. del Espíritu Santo. If you want to stay white hot for God, Si quieres quedarte así caliente en fuego por Dios, deja de hacer eso start doing this. y empieza a hacer eso. Flowing Fluye with the Holy Spirit. con el Espíritu When I'm doing Santo. this, I'm not working. Porque no estoy yo trabajando cuando hago esto. When I'm doing this, I'm not struggling. No estoy luchando. I'm not fighting against No estoy- what God's trying to do. No estoy peleando en contra de lo que Dios quería But I'm hacer, cooperating sino estoy cooperando with what God is doing. con lo que Dios está haciendo. I will tell you a brief story of this as quickly as possible. Les cuento una historia muy chiquita. Many years ago, I was thrown in prison in India for the gospel. Muchos años atrás me encarcelaron en la India por We had predicar el many Evangelio. miracles that had taken place Hubieron muchos milagros que that caused me ocurrieron to be thrown in prison. que hicieron que me encarcelen. And supernaturally, miraculously, Sobrenaturalmente, God delivered me from my prison. Dios me liberó de la It's prisión. a wonderful story that I'd love to tell you, but I don't have time today. Una historia preciosa, pero se las cuento después. For 10 years, Por 10 años I wondered, why did God put me in prison? me preguntaba, ¿por qué Dios permitió que me He did great encarcelen? things in my heart. Hizo grandes cosas He en mi showed me corazón. wonderful things. Me enseñó cosas He dealt with preciosas many issues that I didn't realize I had. y lidió con cosas profundas en mi corazón. And many would argue that God didn't put me in prison, Es más, muchos dirían que Dios no me puso en that it was prisión. the devil that put me in prison. Fue el enemigo que me puso en prisión. But I would contend that it was God Pero yo seguía diciendo, no, 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 fue Dios, fue Dios. because of the results. Por el resultado. First of all, Primero, I was thrown in prison fui a prisión. for miracles and healings. Fui a prisión por hacer The devil is milagros y not- sanidades. The devil is not the author of those things. El diablo no es el autor de milagros y sanidades. So I was in prison Así que yo estaba en prisión for doing something I couldn't do. por hacer algo que yo no podía I hacer. was in prison Yo estaba en prisión for God allowing me to be and do what He wanted to do. por permitir que Dios haga en mí lo que solamente Él puede hacer. So it's God's fault. Así que la culpa es de Dios. So 10 years later, 10 años después, I have an invitation to go back to India. me invitaron para regresar a la India. I agree. I say I'll go. Y dije, sí, iré. It was a different ministry, different situation. Una diferente situación, diferente We ministerio. arrived there. Llegamos ahí. And I'm approached the very first day, El primer día, and my leader, the one who organized the trip, la persona que estaba organizando el viaje, said, Pastor David, Pastor David me dijo, I know we're scheduled for a pastor's conference. sé que teníamos un programa de hacer una You're- conferencia de you're the featured pastores speaker at this conference. y tú eres el pastor principal de esta conferencia, But we have an opportunity pero tenemos una oportunidad to be gifted a large property. para que se nos dé una propiedad muy And grande. the only meeting is today. Y la única reunión es And I'm hoy going to go. y yo voy a ir. But I believe the Lord told me that you're supposed to go with me. Pero también siento que Dios me ha dicho que tú me acompañes. And I said, well, I'm here to serve you. Le dije, bueno, pastor, estoy aquí para servirle. So if that's what you believe, I'll go. Si eso es lo que usted cree que Dios le ha dicho, yo iré. So we go to a presidential palace. Así que vamos a un palacio presidencial. It was a Raj, a prince in India. Era His como un- former palace. Un príncipe niño era como un It tipo was de now owned palacio. by a Christian ministry in America. Pero ahora ese palacio le pertenecía a un ministerio de Estados That Unidos. American ministry wanted to gift it to an Indian national ministry. Y ese ministerio quería entregárselo a este ministerio de la There were India. probably 50 Indian ministries that were represented in the room. Probablemente habían como 50 ministerios de la India There que was estaban one- representadas there en was esta one American habitación. man there.
había un americano ahí and I was the only other American man. y yo era el otro. So we gravitated towards each other Así que nos sentamos, and we began to talk. comenzamos a conversar. Now, on the way there, Y camino ahí, my coordinator mi coordinador said, Pastor, dijo, pastor, whatever you do, lo que sea que don't hagas, mention that you were thrown in prison. no menciones que te metieron en We're prisión. going to the very area Porque estamos yendo a esa misma área that you were thrown in prison in, en la cual te metieron preso. and it could cause problems. Y podría causar problemas. I said, I won't say anything. No diré nada. No problem. No hay problema. So this man and I begin to talk. Así que este hombre y yo comenzamos a conversar. He says to me, a beautiful place. India is beautiful. It's amazing. Eso es decir, la India es maravillosa, es preciosa, la India es maravillosa. Have you been to India before? ¿Has venido a la India antes? I said, yes. Dije sí. 10 years ago, to the day. Hace como 10 años atrás To the vine. day. 10 years. Literal, ese mismo día cumplía yo 10 años. Really? ¿De verdad? I said, this is such a beautiful, vast land. What part of India were you in? Este es un lugar tan grande, tan hermoso. I ¿En said, qué parte te quedaste? Well, between you and me, Bueno, entre tú y yo, it was right here fue aquí, in Orissa. en Ariza. He said, really? Dijo, ¿así? You were in Orissa ¿Tú estabas en Ariza 10 years ago. hace 10 años? I said, that's right. Sí, le dije. He said, you know, there was an American pastor Le dijo, ¿sabes? Había un pastor americano that was thrown in prison que lo metieron en prisión here in Orissa aquí en Ariza 10 years ago. hace como unos 10 años. He said, do you know who that was? ¿Tú sabes quién es ese? I said, I do. Le dije, pues sí sé. It was me. Fui yo. He begins to cry Empezó a llorar and shake. y a sacudirse. He said, you're my hero. Eres mi héroe, me dijo. I said, why would you say that? Y le pregunté, ¿por qué dices eso? I just got thrown in prison. La historia es que me metieron preso. I'm a criminal. Soy un criminal. He said, our ministry Nuestro had been ministerio trying for decades por décadas había to get into this intentado region. entrar a esta región. We could never get in here Nunca pudimos because entrar of all the anti-Christian government officials. por todos los oficiales de gobierno anticristianos. But when you got thrown in prison Pero cuando te metieron en and then prisión released, y después te the soltaron, national government el gobierno nacional cleaned out all the anti-Christian leaders, limpiaron todos los líderes In the anticristianos en la región and it opened up this entire region y abrió toda esta to gran the gospel of región Jesus. al evangelio de Jesucristo. He said in Orissa, Dijo, there en was Ariza. less than 1/10 of 1% Christian population. Había un décimo del 1% de población de personas cristianas. Now, Ahora we have whole villages, tenemos vías That completas, are pueblos entirely completos Christian. que son completamente cristianas. and in these last 10 years, Y en estos últimos 10 the años, Christian population la población has cristiana risen to almost 20% Es- in this nation, casi ahora 20% en esta in nación, this state. en este estado. You don't know where the Lord's taking you. No sabes dónde te está llevando el Señor. And you don't know what it's going to mean. Y no sabes qué va a significar. You might have thought it was about you. Tal vez pensaba que se trataba acerca I de ti. thought it was about me. ¿Saben? Yo también pensaba que se trataba acerca de mí. Then I found out Y después descubrí it was about the one who sits on the throne. que era acerca de aquel que estaba sentado en el trono. He had a people Él tenía that he personas, wanted to redeem for his name. un pueblo que quería redimir. And he set a foolish kid from America. Y trajo a un hombre loco de Estados Unidos. No tenía sentido. And he said, that's the
perfect person to do this job. Y dijo, él es el hombre perfecto para hacer I este didn't have a trabajo. name. Yo no tenía I nombre. didn't have a huge church. Yo no tenía una gran I didn't have any iglesia. money. No tenía I didn't dinero. have a national pulpit. No tenía un I had no púlpito. significance in the earth. No tenía gran significancia aquí en la He said, tierra. Y me dijo, That's just the right person. eres la persona correcta. You're just the right person. Eres la persona You're correcta. just the right person. Eres la persona You might not correcta. understand where you are, Tal vez no entiendes dónde but estás, if you'll let the Spirit lead you, pero si dejas que el Espíritu te if you'll guíe, stay humble, si te mantienes humilde, if you'll let God give you direction, si dejas que Dios te you stay direccione white hot for Him. y te mantienes caliente frente a Él. I got to tell you one more story. Déjame contarte una historia One more más. story. Una historia más. At the beginning of my ministry, I started a church in Colorado Springs, Colorado. Al inicio de mi ministerio comencé una iglesia en Colorado. I was 23 years old, Tenía 23 años de edad. did not know what I was doing. No tenía la menor idea que estaba haciendo. We started a church. Comenzamos una iglesia. We had a great initial experience. Tuvimos un inicio espectacular. And about a year and a half after we started the church, Y como un año y medio después que I had comenzamos a la tragic iglesia, accident tuve un accidente which, trágico which broke my back. que rompió mi espalda. And I was unable to do anything for a year. Y no pude hacer nada por un año. I lost everything. I lost my home. Perdí todo, mi casa, I lost my business. perdí mi I negocio, lost my church. perdí mi iglesia. Ended up convalescing in Arizona, Y al final me fui a esconder a Arizona. wondering why God sent me to Colorado Springs. Pero Señor, ¿por qué me envías a Colorado Springs? But while I was there, Y mientras yo estaba ahí, I had an opportunity. I got a desperate call one night tuve una oportunidad. Alguien me llamó desesperadamente. from a grandmother who attended my church, Una abuelita que asistía a mi iglesia. Pastor David. Pastor David, My daughter, my son, and my daughter-in-law mi hijo have y mi just had a hija baby. y acaban de tener un bebé. They don't believe in God. Ellos no creen en They're Dios. rebellion and sin. Están en rebelión, están en pecado. And the baby has been born with no lungs. Y el bebé ha nacido sin pulmones. It will not survive the night. No va a sobrevivir la But noche. they're respirating it, keeping it alive. Pero están tratando de mantenerlo vivo. And I've asked them to do that until you come and pray. Y les he dicho que lo mantengan vivo hasta I que went to tú the vengas y hospital. ores. Fui al hospital I went to the hospital. I Sí. laid hands on that baby. y yo puse mis manos en ese bebé And I left. y me fui. I got a call by the time I got home. Me llamaron cuando llegué a The casa. grandmother was worshiping God. La abuela estaba alabando a Dios. She said, Pastor, as soon as you left, Dije, pastor, apenas se they took fue. all the tubes and the respiration off the baby. Y ahora le sacaron todos los Only hours old. tubos de respiración. Solamente tenía horas. And the lungs that were not there Usted tenía horas de vida. gave her no ability to breathe. Y los pulmones que no estaban ahí, por supuesto, no lo dejaban And the respirar. baby died. El bebé ahí murió. And as they were cleaning up the room and preparing the child to go back, Y mientras estaban limpiando el cuarto, the nurse was going to take the last piece of equipment off the child. la enfermera estaba a punto de quitarle la última heart pieza, el monitor del corazón del bebé. And as soon as she reached for it, Y apenas ella se alcanzó, the heart monitor went beep, beep, el monitor del corazón empezó a sonar. Pip, pip, beep, beep, y sonó, beep, beep, y sonó, beep, beep. y sonó. The baby opened its eyes. El bebito And the, abrió sus and the ojos. baby took a big breath in Y el bebito empezó a and began to cry. respirar y empezó a llorar. She said, my grandson's alive. Dijo, mi nieto está vivo. 30 days later, I dedicated. It was the first baby I ever dedicated. 30 días después lo dediqué. Fue el primer bebé que dediqué. But that's not the end of the story. Pero amigos, ese no es el fin de la historia. This year, Este año, 40 years later, 40 años después, I get a call me llaman from the mother of that baby. de la mamá de ese bebé. She said, I've looked all over. I found you on the internet. He buscado por todas partes, te encontré por Are you the internet. pastor who pastored 40 years ago in Colorado Springs? ¿Fuiste tú el pastor que pastoreó un momento en Colorado Springs? Do you remember my mother? And she named her. ¿Se acuerda de mi mamá? I said, yes, Yo, I claro. remember. Sí, sí me acuerdo. She said,
You remember how God raised my son up because of your prayers? ¿Se acuerda cómo Dios said yes. resucitó One a of the- mi hijo por tu oración? One of the great miracles of my ministry. Uno de los milagros más grandes de mi ministerio. Sí, claro. She said, I just wanted you to know Solo quería que sepas that he's pastoring a church que él está pastoreando una iglesia and he's developing a y congregation. está haciendo una congregación. He came to our MFI regional in Kansas City. Y vino a nuestro grupo de MFI I'm now regional en mentoring Kansas. that young man Hoy. who was dead and has been brought back to life. And we're seeing a miracle. Why? Because Hoy estoy mentoreando a ese bebé que estaba muerto, hoy vivo y ha abierto su iglesia porque solamente me dejé guiar por el Señor. you don't know where God's taken, No sabes dónde te está guiando el Señor, but he's taking you somewhere. pero te está guiando a un sitio. Stay close. Mantente Stay cerca, white hot. mantente Stay caliente, mantente en In the name fuego of Jesus. en el nombre de Jesús. Stand to your feet, would you quickly? Pónganse de pie muy rápidamente, por favor. I believe there are men and women, Creo que hay hombres y mujeres, ministers in this room. ministros en esta habitación. Maybe your fires begin to die a little bit. Tal vez ese fuego está por morir en ti. Maybe stuff's gotten in the way. Cosas te han distraído. Maybe you forgot why he called you. Tal vez te olvidaste por qué te llamó Dios. I want to pray for fire. Quiero orar por I want fuego. to pray for a fresh revelation. Quiero of the orar por throne of revelación God. fresca desde el trono I de want you to Dios. realize who you serve today. Quiero que te des cuenta quién estás I want you sirviendo to hoy. realize he's worth giving your life to. Quiero que te des cuenta I que want you to vale la realize pena darle tu it- vida entera. It's all worth it. Todo vale la pena. When you think it worked, Cuando crees que when you funcionó, think it didn't work, cuando crees que no God funcionó, makes all things work. Dios hace que todo To funcione those who love him para and are aquellos que called lo aman y fueron according llamados to his purpose. de acuerdo a sus propósitos. If you want this prayer, lift your hand right Si now. quieren esta oración, levanten sus manos. Holy Spirit, in the name of Jesus, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, I ask you to fall fresh upon these great pastors te in pido this que tú room. puedas traer un fuego fresco sobre mis These great hermanos, leaders in this room. grandes líderes en esta I ask you to habitación. pour out your spirit upon them Derrama tu espíritu sobre ellos and renew their passion. y renueva su pasión. Father, I ask you to give them a fresh revelation Padre, te pido que le des una Of renovación who you fresca are. de quién eres tú, who you are in them de quién eres tú en ellos and who they represent. y quiénes I representan. bind the enemy Yo le pongo of atadura al fear, enemigo, todo el of temor, discouragement, todo el of desánimo, brokenness. toda la I bind the quebrantadura. enemy of offense in Jesus' name. Yo ato toda ofensa en I el ask nombre you, de Father, to Jesús. blow across them with the wind of the Holy Spirit, Señor, sopla con un To viento renew fresco their del vision. Espíritu Santo. to Que restore the fire of their calling, restaura el fuego, restaura el viento en and to sus send them ministerios. back into their churches, Y los pueda enviar de nuevo a su back into iglesia. their ministries, Y pueda regresar a sus back to their ministerios. people. Regresar a su pueblo. with a fresh revelation of you. Una revelación fresca In en the ti. name of Jesus, En el nombre de Jesús. send your spirit, oh God. Envía tu Espíritu, oh Send your Dios. glory, oh God, Y si manda tu gloria, oh Dios. and renew us in Jesus' name. Y renueva en el nombre de Jesús. Amen Amén and amen. y amén.